Bueno, quiero comenzar agradeciendo a los organizadores de esta conferencia que me ha parecido extraordinariamente interesante. Quiero mencionar también dos cosas. Mi ventaja comparativa es Bolivia y voy a hablar sobre todo de Bolivia. Entonces, solamente de vez en cuando haré una excursión hacia otros países. Un segundo punto que quiero mencionar es que mi presentación tiene un sesgo profesional muy grande. Es una presentación de economista. Entonces, los aspectos sociales que ciertamente los tratan también los economistas, serán un poquito dejados de largo a los otros expositores. Desde hace un cierto tiempo yo tengo una preocupación grande que se traduce también en esta presentación que voy a hacer, y es con qué se puede hacer para prolongar los efectos de una bonanza extraordinaria que ha tenido Bolivia y no caer en crisis como hemos caído tantas veces en la historia de este país. Simplemente quiero haceros recuerdo que en los principios del siglo XX Bolivia tuvo una fase de expansión extraordinaria que terminó hacia 1930 y después nos estancamos durante más de 7 décadas. Simplemente un último dato que frecuentemente se lo saque, que es bien importante. En la crisis de 1978 produjo una caída del Producto Interno Bruto per cápita que nos duró 28 años. Recuperamos solamente luego de 28 años el PIB per cápita que teníamos en 1978. Entonces, yo me alineo un poco en la posición esa, aunque algunos dirán que soy una Cassandra agorera, de decir, ¿no es cierto?, de que un problema importantísimo es no caer en crisis, ¿no? Tan importante como tener un desarrollo es tratar de evitar una situación en la que caigamos de nuevo en las crisis espantosas que hemos tenido en el siglo XX y que demoraron el crecimiento de este país durante mucho tiempo. Un último dato sobre esto, ¿no? Ahora siempre, claro, los datos del siglo pasado, uno siempre puede tener sus serias dudas, pero hacia 1950 Bolivia tenía, en términos de PIB corregido por poder de compra, un PIB per cápita más elevado que Ecuador, que Paraguay y sorprendentemente que Brasil, ¿no? Entonces, ¿qué nos ha pasado? ¿Por qué nos hemos atrasado tanto? Y en parte yo arguiré, ¿no?, que es porque hemos tenido crisis que han sido sumamente costosas, y muchas veces las crisis se han generado, parafraseando, repitiendo lo que decía el economista australiano Max Gordon, en bonanzas mal administradas. Entonces, bonanzas mal administradas gestan las crisis que van a venir. Entonces, esperemos que no sea ese el caso de Bolivia, y sobre eso iré discutiendo. Tengo una presentación, muy rápidamente va a ser, a pesar de que hay muchos puntos, sobre los mercados de exportación, después el efecto que ha tenido los precios. Me voy a focalizar sobre todo en precios, ¿no? Los precios de las exportaciones, en el crecimiento del PIB y en los otros agregados económicos. La gran discusión típica de este tipo de reuniones es qué ha pasado con el tipo de cambio real, ¿no?, y si el tipo de cambio real se ha sobrevaluado debido a los altos precios internacionales o no. Después, una cosa sobre la cual he vuelto a pensar después de la exposición de Josh esta mañana, el boom exportador ha tenido un correlato interno que ha sido el boom de la construcción. La construcción es un sector sumamente intensivo en mano de obra, y uno podría decir, ¿no es cierto?, que en el sector de construcción por lo menos se había llegado al pleno empleo. Esto se ve además por el rápido crecimiento de los salarios en el sector de la construcción y por el rápido crecimiento de los costos de los insumos. Entonces, una parte, no digo que sea la explicación completa,
de por qué ha caído la desigualdad del ingreso en Bolivia. Hay una caída sustancial del Gini, ¿no? Ha sido debido a esta gran expansión de la construcción y también, ¿no es cierto?, y me estoy saliendo un poquito de contexto, de la minería informal, públicamente llamada en Bolivia minería cooperativa. Bueno, entonces, yo creo que hay algunas cosas que son bien importantes mencionar, ¿no? Los altos precios, el largo ciclo, el superciclo, que ha durado más de 10 años, de altos precios, ha cambiado completamente las dimensiones de la economía boliviana. La economía boliviana es muy diferente que antes del ciclo, por lo menos en términos de dimensión. El problema que podemos hacernos, la pregunta de fondo es, no sé, ¿cuán sostenible va a ser ese crecimiento? ¿Cuán sostenibles van a ser esos niveles de ingreso a los cuales ya nos hemos acostumbrado, ¿no? Y hasta dónde la tasa de crecimiento de largo plazo, subrayo las palabras largo plazo, van a aumentar o han aumentado con esta bonanza de las exportaciones, ¿no? Eso es entonces un punto bien importante que queríamos mencionar. Simplemente de paso diré que hay una extensa literatura que examina las interrelaciones entre los términos de intercambio y las políticas internas, ¿no? Simplemente voy a mencionar a 3 trabajos, siendo tal vez demasiado selectivo, porque la literatura es muy frondosa. La primera es un viejo trabajo de Bill Easterly y sus colaboradores, que examinan con un conjunto de países, ¿no?, los efectos que han tenido los términos de intercambio y las políticas internas, y concluyen que el crecimiento se ha debido mucho más a los términos de intercambio, a factores exógenos, que a sus pocas políticas internas. A trabajos más recientes, porque el de Easterly es de 1993, ¿no?, para la región. Uno de ellos es el de Augusto de la Torre y sus colaboradores, que nos dicen que efectivamente los términos de intercambio han afectado de manera decisiva a las principales variables macroeconómicas de un país, pero el resultado final va a depender mucho de cuán bien se ha manejado el ahorro, ¿no?, hasta dónde parte de la bonanza ha sido ahorrada, ¿no? Y es un tema sobre el que lo he retomado y que voy a volver a ver, ¿no? Y tercero, hay un trabajo muy crítico de Rómulo Chumacero, que es nuestro compatriota, con técnicas econométricas sumamente sofisticadas para ver, ¿no es cierto?, hasta dónde las políticas del MAS y el presidente Morales han acentuado, o más bien han disminuido los efectos de ese shock favorable de precios, ¿no? Y Chumacero concluye que en realidad el crecimiento boliviano podía haber sido más alto, ¿no es cierto?, si no se hubiesen adoptado las políticas que el MAS adoptó. Entonces, ese es un resultado bien fuerte, bien importante, y que está justificado con trabajos econométricos muy cuidadosos. Ahora, claro, los que tenemos una cierta experiencia con econometría sabemos que siempre hay que tomar esos resultados como un grano de sal. Siguiente, bro. Siguiente es para mí mismo. Tenemos, bueno, entonces yo les dije en mi presentación, yo insisto en el papel central del ahorro, ¿no?, y qué es lo que ha pasado, ¿no? Y después también hay una pregunta que surge mucho en este tipo de estudios, es el de la prociclalidad fiscal. Si gracias a los nuevos ingresos el sector público no se expande demasiado, ¿no? Y después, ¿no es cierto?, insistiré también en el estrechamiento de la política monetaria, del espacio de la política monetaria, lo que es bastante sorprendente, pero que en Bolivia se lo ha hecho, ¿no? Y después, ¿qué se puede hacer para prolongar los efectos de la bonanza y que esos no terminen, ¿no? Entonces, esta es una pregunta importante, ¿no?
cómo se puede extender, ¿no? Cómo se puede estirar los efectos de esa bonanza. Y hay una pregunta que es clásica, que la vuelve a formular Van der Broek, que es un profesor de Oxford, se ha dicho de paso, ¿no es cierto? ¿Cómo política fiscal y monetaria pueden contribuir a una mejor gestión de los ingresos extraordinarios? Entonces, esa es la situación que tenemos. Ahora, muy rápidamente, ¿no es cierto? Veamos los temas de ingreso adicional, ¿no? Y qué es lo que ha estado pasando. Y voy a pasar directamente a los gráficos, mercados de exportación. Fíjense, ¿no? Ese es un gráfico que creo que la primera vez que lo vi fue de Luis Carlos Gemio. Debe mostrar en términos nominales qué es lo que había pasado con las exportaciones bolivianas. El incremento en las exportaciones, en valor de las exportaciones bolivianas, llegó a ser casi de 6 veces el que tenía antes del ciclo, antes del 2004. Y después sufre una caída sumamente fuerte con el colapso del precio del petróleo a mediados del 2014, aunque, lo mencionó también George esta mañana, el precio se está recuperando, ¿no? Ahora, si va a llegar a los niveles que tuvo durante el boom, es una cuestión, una pregunta que está todavía abierta. Si nos fijamos en algunos datos estadísticos, ¿no? Yo quisiera simplemente centrarme en 2 cosas. Hemos construido un índice de precios de exportación que está muy correlacionado con los términos de intercambio, pero hay ventajas metodológicas para referir ese índice a los precios de intercambio, entre ellos de que hay una periodicidad más corta, ¿no? Entonces, trimestralmente. Y 2 cosas nos tienen que llamar la atención siempre. Uno es cuán fuerte fue el incremento en los precios, en promedio, y también la desviación típica la desviación estándar de esos precios, ¿no? No hay que olvidarse, ¿no?, que la parte de la llamada maldición de los recursos naturales viene de la alta volatilidad de precios, ¿no? Entonces, la maldición de los recursos naturales nos dice la volatilidad de precios tiene costos de eficiencia para el consumo y sobre todo para las inversiones, ¿no? Si uno, apostando a que los precios se han de mantener, se embarca en inversiones que después tiene que pararlas porque ya no hay los recursos, los costos de eficiencia habrán sido sumamente grandes, ¿no? Una carretera que se construye y se la deja a medio camino, ¿no?, es lo mismo que no se hubiese construido nada, no sirve para nada, la selva termina comiéndosela. Entonces, ese es un punto importante de que nuestros precios están sometidos a una alta volatilidad. Hay los otros 2 puntos más, ¿no?, o 3 puntos más que están típicos de la maldición de recursos naturales y a las cuales se puede caer. Uno es la sobrevaluación cambiaria, que puede tener altos costos de eficiencia, ¿no? Además, acentúa la especialización del país en materias primas, ¿no?, porque las materias primas pueden aguantar cualquier sobrevaluación cambiaria, a no ser que ésta sea absurdamente alta, ¿no es cierto?, y impide la diversificación de la economía. Pero también hay otros elementos, ¿no es cierto?, que son tan importantes, porque no son de mi área de competencia, que es el tema de las pujas distributivas y las pugnas distributivas, ¿no? Me voy a corregir diciendo que no son de mi competencia, pero a mí, yo hizo el Club de Incahuasi entre Santa Cruz y Chuquisaca, me pareció tan claro, ¿no es cierto?, una puja distributiva para dividirse las rentas de los recursos naturales. Todo el mundo apostaba a las rentas de los hidrocarburos y no a que la economía podía tener otras fuentes de ingresos, ¿no? Entre cruceños y chuquisaqueños que casi se dan de palos, ¿no?, por una situación que muchos países habían resuelto, que no tenían esto, ¿no? Y por último, un tema que también lo mencionó George y que es sumamente importante, yo sé que se va a volver sobre eso, así que voy a ir a vuelo de pájaro,
es el tema del extractivismo, el hecho de que gran parte de la explotación de recursos naturales se hace con grandes costos medioambientales, y también no hay que olvidarse, ¿no es cierto?, que los recursos naturales en algún momento se van a agotar. No se sabrá cuándo se van a agotar, pero sí lo que sí se sabe es que se van a agotar. Bueno, esa es entonces la situación. Ahora bien, bueno, si uno fija, ¿no es cierto?, el crecimiento per cápita, el PIB per cápita de Bolivia ha sido sumamente alto, ¿no es cierto? En los años del boom hemos tenido un crecimiento de 38%, el PIB per cápita ha sido 38% más alto. Se sostiene, aunque hay grandes excepciones, de que toma una generación duplicar el PIB per cápita, ¿no? En el caso de Bolivia, en 10 años, habríamos llegado a la mitad, ¿no es cierto?, de esa duplicación de lo que sería el PIB per cápita, lo que es extraordinario. Simplemente, para fines comparativos, durante la segunda mitad del siglo XX, nuestro PIB per cápita apenas había aumentado en algo así como 2 o 3%. En cambio, en los últimos 10 años de esta bonanza exportadora, teníamos una aumentación de casi 40%. Bolivia además se encontró sin las restricciones típicas que dicen que frenan el crecimiento, ¿no? Se encontró sin restricción de ahorro, se encontró sin restricción de divisas, se encontró sin restricción fiscal, ¿no? Entonces, todos los astros estaban alineados para que Bolivia tuviese un alto crecimiento. De hecho, hemos tenido, como menciono, un alto crecimiento, pero también hemos tenido, ¿no es cierto?, durante muchos años superávits en la cuenta corriente de la balanza de pagos. Hemos tenido una gran expansión de las cuentas fiscales y sobre eso voy a volver, ¿no es cierto?, tanto por el lado de los ingresos como de los gastos. Una cosa que es un gráfico que ya algunas que ya me han escuchado alguna vez presentar, ¿no?, en la que yo insisto muchísimo. La prima de términos de intercambio que tuvo Bolivia fue verdaderamente extraordinaria. No creo que ninguno de los países de la región hayan tenido una prima sobre el Producto Interno Bruto de esa magnitud, ¿no? Aún los otros países, habiéndose beneficiado también del superciclo de precios, pero en el caso de Bolivia fue extraordinario. Ha habido años en que hemos tenido 8% del PIB como prima por términos de intercambio, es decir, el equivalente de 8% del Producto Interno Bruto nos venía caído del cielo, literalmente, ¿no? Entonces, eso fue extraordinario. Y eso a la vez dio un gran impulso al consumo privado, dio un gran impulso a la inversión. Pero en esta vida, ¿no es cierto?, y allí viene lo de Cassandra Agorera, se nos vuelve a caer, ¿no es cierto?, esas primas por términos de intercambio a partir del 2014. Y entonces tenemos allí dificultades. Bueno, voy a pasar relativamente rápidamente, pero hago notar algunas cosas, ¿no? Primero, que el crecimiento boliviano está muy correlacionado con los precios internacionales. Cuando a mí me vienen a decir la demanda interna es la que produce el crecimiento, ¿no? Dios mío, no han visto los cálculos, ¿no? Entonces, aquí está clarito, ¿no?, que los precios internacionales han tenido mucho que ver. Ahora bien, ¿no?, un problema técnico, que no los voy a aburrir con tecnicalidades, ¿no?, es de que casi todas las variables macroeconómicas y las variables de precios son variables no estacionarias. Entonces, eso hace que los cálculos econométricos, las correlaciones, ¿no?, pueden ser espurias, ¿no? Entonces, uno tiene que tener cuidado y por eso yo me paso el trabajo de descomponer la tendencia y del ciclo. El ciclo es estacionario, entonces por eso hago ese trabajo.
Ahora, se me ha criticado una presentación que yo hice hace varias semanas de que mi método econométrico no era el adecuado para hacer esa descomposición. Es posible, he tratado con otros métodos y los resultados son peores, ¿no? Entonces yo mantengo nomás ese procedimiento para hacer esa descomposición. El punto importante es ese, ¿no es cierto?, que casi todas las variables macroeconómicas están fuertemente correlacionadas, tanto con el precio del petróleo como con este índice de precios que yo les había mencionado. Ahora bien, bueno, hay un punto que es importante hacerlo notar. Hay una gran discusión en esta literatura sobre la enfermedad holandesa, ¿no? Que tenemos un sector líder y ese sector líder causa que una apreciación del tipo de cambio, una sobrevaluación del tipo de cambio que desalienta otro tipo de actividades transables en el sector, transables en la economía. Nosotros hemos encontrado, ¿no es cierto?, que hay una correlación de los precios, una correlación negativa de los precios con el tipo de cambio, ¿no? Pero esta correlación, que es una correlación negativa por la manera como se calcula el tipo de cambio real en Bolivia, ¿no? Entonces, una depreciación real es un índice por encima de 100, una apreciación real es un índice por debajo de 100. Hemos encontrado que en efecto hay un efecto negativo de los altos precios sobre la competitividad cambiaria, sobre el tipo de cambio real, pero esto es débil, ¿no? Y se manifiesta varios trimestres después, ¿no? Entonces el resultado no es muy fuerte, que digamos. En la apreciación cambiaria hay otros elementos más que están jugando y no solamente el efecto de los precios internacionales. Bueno, voy a hablar rápidamente sobre los booms gemelos de la construcción y de las exportaciones, ¿no? Tenemos, ¿no es cierto?, esta es una vieja idea que se ha dicho de paso. Bueno, ya que están los de Oxford aquí hay que mencionarlo, ¿no? Es una idea de Paul Collier y sus colaboradores, que dice, ¿no es cierto?, el tipo de cambio real no se aprecia demasiado en la medida en que hay ahorro, ¿no?, en que se produce ahorro. Y es cierto, entonces, el gran motor de la apreciación del tipo de cambio es el consumo, y si hay ahorro, ¿no es cierto?, el efecto enfermedad holandesa se atenúa. Pero solamente que en esos países, gran parte del ahorro, en nuestros países productores de materias primas, gran parte del ahorro es ahorro del sector público, y el sector público invierte, ¿no?, esencialmente en infraestructura. ¿Qué es infraestructura? ¿No? Es construcción, ¿no? Entonces, en gran parte del ahorro, pero además el sector privado, ¿no? Y aquí voy a la mecánica del sector privado, ¿no? Bueno, primero quiero mostrarles las tasas en Bolivia ha habido ahorro, ¿no? Si ustedes se fijan, las tasas de inversión son más bajas que las tasas de ahorro y mucho más bajas hasta el 2014, ¿no? O sea, ahora, el sector privado también. En un sector privado, ¿no es cierto?, va a ahorrar, ¿no? ¿Y cómo va a ahorrar? Primero, comienza ahorrando en efectivo, después en depósitos bancarios, ¿no? Y también, y esto le da un gran impulso a la construcción residencial, ¿no? Entonces, hay gran efecto de expansión de la construcción residencial. Hace pocos días yo estuve en Cochabamba. Cochabamba es mi ciudad natal, ¿no? Y yo decía, pero mi ciudad es irreconocible, ¿no?, absolutamente, ¿no? Mi ciudad de Tantahuasis, de casas viejas, ¿no?, ya no está allí, ¿no? Todos son edificios, ¿no? Y la ciudad se ha expandido enormemente.
Pero lo mismo uno puede decir de Santa Cruz, lo mismo puede decir de La Paz, ¿no? Ha habido una expansión extraordinaria del sector de la construcción residencial. Entonces, ¿cómo los hogares bolivianos no tienen mucho para diversificar? ¿No? Y eso me hacía recuerdo en su presentación del sistema. Uy, no, ya. Como los hogares bolivianos no tienen mucho para diversificar, muchos activos para diversificar, ¿no? Típicamente van a componer riqueza con vivienda, ¿no? Ahora, el problema es que se puede generar una situación, ¿no?, de burbuja en el sector inmobiliario. Si la gente, ¿no?, dice, bueno, lo que yo gano en un banco, en un activo alternativo, es tan bajo que prefiero poner mi plata en un departamento con la esperanza de que, habiéndolo comprado en $100,000, de aquí a 6 meses lo vendo en 150,000, entonces ahí se puede formar una burbuja que de reventar pudiese tener efectos sumamente negativos. Bueno, ya que no tengo mucho tiempo, quiero decirles, ¿no es cierto?, y mostrarles de que ha habido, hay una cointegración, se dice en términos técnicos, hay una relación de largo plazo entre los precios de las exportaciones y los precios y la construcción. Entonces, claramente, los precios de las exportaciones han impulsado al sector de construcción. Los mal pensados, ¿no?, que hay muchos en este país, ¿no?, van a decir, ¿no es cierto?, es que la construcción se debe a la blanca, ¿no? Bueno, ustedes piensen quién es la blanca, ¿no? Pero no es así, ¿no? La construcción es típico de los países que tienen booms de exportación, tener boom de la construcción. Los países de la región también toditos están con booms de la construcción. Ok, bueno, sobre la prociclalidad fiscal también, quiero hacer simplemente 2 comentarios porque mi tiempo se está ya agotando. Primero, ¿no?, que hemos encontrado de que hay una débil relación. Bueno, el gran beneficiario transitorio del boom exportador es el gobierno, ¿no? El gobierno, pero esto es transitorio, ¿no? Rápidamente, el gobierno es una especie de custodio, ¿no?, de esos ingresos, porque va a gastarlos, ¿no? Va a gastar. El tema es si los va a gastar según la regla de ingreso permanente o tan pronto entran los gasta inmediatamente. Hay una discusión enorme al respecto, con pros y con contras. ¿Qué son que encontramos en Bolivia? ¿No es cierto? Que la prociclalidad fiscal hay, ¿no es cierto? Es decir, el gasto público se ha expandido con los ingresos el gasto público en términos de ciclo, con los ingresos para exportaciones, pues la relación es débil. Un punto importante más que me ha hecho pensar de nuevo en la presentación de George esta mañana es de que, contrariamente a la experiencia de muchos países, particularmente a los países africanos, Bolivia ha tenido una cosa positiva: el aflojamiento de la presión fiscal interna. No ha habido aflojamiento de la presión fiscal interna. Han habido recursos adicionales provenientes de los impuestos a las exportaciones, que han sido muy sustanciales, pero eso no ha impedido que el gobierno siga recolectando con impuestos genuinos, con impuestos internos. Aunque uno siempre pudiese sacar el contraargumento de decir, bueno, los impuestos genuinos, aranceles sobre importaciones son posibles porque las exportaciones han hecho posibles las importaciones, que el IVA importaciones es alto justamente por la misma razón. Uno siempre puede tratar de cortar los cabellos en 4, pero la verdad, ¿no es cierto?, es de que no ha habido aflojamiento de la presión tributaria interna,
lo que habla bien del gobierno, lo que normalmente no lo hago, ¿no? Entonces, bueno, pueden fijar esto en el sector de correlaciones, no los voy a aburrir con los datos, tanto más que ya me están mirando mal los organizadores. Bueno, es simplemente un comentario donde sí soy crítico, y muy crítico, ¿no? Tal vez por haber pasado tantos años en el Banco Central, ¿no es cierto?, es de que este país no se ha quedado sin política monetaria, ¿no? Entonces, normalmente todos los países de la región han adoptado un tipo de cambio flexible, ¿no? Porque eso les permite atenuar los shocks exógenos, ¿no? Entonces, un shock exógeno negativo, por ejemplo, puede crear mucho desempleo y con la política monetaria se puede atenuar en algo ese shock negativo, ¿no? Pero Bolivia fue en sentido contrario, ¿no? Bolivia tenía un tipo de cambio ligeramente flexible, ¿no? Porque era un tipo de cambio fijo, pero reajustable con mucha frecuencia, que deciden congelar, ¿no? Entonces se encuentran ante una situación de que eso deja sin instrumentos monetarios al Banco Central. El Banco Central tímidamente, de vez en cuando, trata de actuar sobre las tasas de interés, ¿no?, que es el instrumento típico de una política monetaria, pero esto no tiene muchísimo alcance. Voy a concluir, ¿no es cierto?, de que haciendo notar, bueno, subrayando, porque no voy a volver sobre lo mismo, ¿no es cierto?, de que la economía boliviana ha cambiado fuertemente de dimensión, que tiene el problema de cómo prolongar esos periodos de bonanza. Quiero hacer notar, ¿no es cierto?, y eso estoy yendo un poquito hacia atrás, hablando de política monetaria, que el gobierno está sosteniendo el nivel de actividad de la economía boliviana, agotando muy rápidamente reservas, ¿no?, que es típico también de países que prefieren ajustarse fiscalmente. En realidad, el gobierno ha hecho una cosa rarísima. En vez de ajustarse fiscalmente, ha expandido fiscalmente y muy fuertemente, ¿no? ¿Cómo financiar esa expansión? Bueno, con el ahorrito constituido durante las épocas de bonanza, que eran las reservas internacionales, que han caído muy fuertemente y que siguen cayendo, o también adquiriendo, cuando podía hacerlo, colocando bonos soberanos en los mercados internacionales de capital, ¿no? Entonces, a un país hippie que debían perdonar la deuda, estaba limpiecito para contraer nueva deuda, y va y contrae deuda, ¿no es cierto?, con mucha fruición, con mucho gusto, ¿no? Entonces, se está financiando de esa manera. Ahora bien, pero el problema es que puede llegar un punto, y nuestros vecinos argentinos lo han experimentado en carne propia, que muy rápidamente los mercados internacionales de capital, y lo mencionaba también George, con la subida de tasas de interés en los Estados Unidos, como que se van a secar para estos países, para los países de la región, incluyendo Bolivia, ¿no? Fue efectivamente sorprendente la colocación que hizo Bolivia en los mercados internacionales, ¿no? Lo que muestra, ¿no?, que los mercados internacionales estaban desesperados por rendimiento, ¿no?, y cualquier cosa que les parecía más o menos razonable, subrayo las palabras, más o menos razonable, iba a ser tomada por los inversionistas americanos. Bueno, simplemente terminaré, porque ahora sí que ya estoy en el límite, diciendo, ¿no es cierto?, que justamente por la característica de los precios de los commodities, que son los cuales, porque no son estacionarios, no se puede hacer buenas previsiones, ¿no?, es sumamente difícil emplear reglas fiscales, establecer un fondo de estabilización. De hecho, la acumulación de reservas internacionales de Bolivia ha sido un sucedáneo
de un fondo de estabilización y nos ha servido de esa manera, aunque la institucionalidad de un fondo de estabilización es diferente a la reserva. Yo les agradezco aquí porque ya verdaderamente tendría mucho más que decir, pero no tengo tiempo.